Estudiaremos en esta ocasión la segunda lección de los números romanos. En esta ocasión sería el significado de la posición de los números romanos. Algunas cosas las adelantamos en la lección anterior y ahora las recordaremos. Veamos el problema de inicio. Nos pide observar los siguientes números romanos y su equivalente número natural. En la clase anterior les dimos los primeros 10 números romanos. Aquí podríamos ubicarnos más o menos de cómo hacerlos, y si no lo recordamos, simplemente podemos comenzar a construirlos. La clave está en la posición de los números. Vean, por ejemplo, acá. Primero aparece la V. La V, ¿qué número representa? Vamos a ver si lo recuerdan. La V representa el número 5. Después, ¿qué número aparece? Aparece una I mayúscula. La I mayúscula, ¿qué número representa? La I mayúscula representa un 1. Entonces tendríamos que si la V es 5 y la I es 1, entonces el número romano que representa la V con la I sería el número 6. Mire, así se van construyendo. 5 más 1, 6. La V es 5 y el 1 es 6. Ahora veamos el segundo ejercicio. Primero aparece la X y después la I. La X, ¿qué significa? En la lección anterior hay una tabla donde aparecen los números romanos claves. ¿La X qué número significa? ¿Se acuerdan? La X significa el número o representa el número 10. La X. Como después aparece una I, la I qué número representa por sí sola. La I mayúscula representa un 1. Quiere decir entonces que el número romano que está formado por la X y por la I sería el número 11. Vea, la X es 10 y la I mayúscula es 1. Ahí se forma el número 11. ¿Qué sucede? Vean la pregunta clave. ¿Qué sucede cuando se cambia el orden de los símbolos? Es decir, que esto está al revés. ¿Cómo se construye? Usted tiene que ver cuál de los dos números es el mayor. Porque según eso vamos a hacer la operación. ¿Cuál de los dos números es el mayor? Porque ese va primero. En este caso, primero está la I y después la V. Y el número mayor obviamente es la V, porque la V es 5 y la I es 1. Entonces sabemos que la V siempre va primero. El número mayor es el que va primero siempre al hacer la operación. Mire, el mayor es 5. Pero como el menor aparece antes, ahora en lugar de sumar se va a restar. Vea, siempre si el número menor aparece primero es porque va a ser una resta. Y si el número mayor aparece primero va a ser una suma, tal como en los primeros dos casos. Entonces en este caso, como el menor aparece primero, es una resta. Entonces sería el número 5 menos 1. Quiere decir que la I con la V forman el número 4. Así de sencillo. Veamos la I con la X. La lógica es exactamente la misma. ¿Cuál de los dos números es el mayor? La I es 1 y la X es 10. Entonces, ¿cuál representa el número mayor? ¿La I mayúscula o la X? Pues el número mayor lo representa la X, donde X es 10. Entonces, siempre el mayor va primero. Lo que sucede ahora que como el número menor está antes, entonces tiene que restarlo. Siempre que el número menor aparezca antes, en los romanos tiene que hacer una resta. Entonces acá tendríamos 10 menos 1 y 10 menos 1 sería 9. Vean la diferencia. Cuando el número menor aparece después, vamos a sumar. Como en este caso, primero estaba el mayor, después el menor. Mire, mayor, menor. 5 es mayor que 1 y 10 es mayor que 1. Entonces cuando el mayor aparece primero va a sumar. Luego, 1 es menor que 5. 1 es menor que 10. Cuando el menor aparece primero, entonces va a restar. Repito, si el mayor aparece primero va a sumar, si el menor aparece primero va a restar. De esa manera se construyen los números romanos. Y eso es lo que sucede cuando se cambia el orden de los símbolos. Veamos en general lo que acabo de decir. Veamos dos principios. ¿Qué sucede en la numeración romana? Un número menor colocado a la derecha de otro mayor indica suma. Es lo mismo que acabamos de decir. Un número menor colocado a la izquierda de uno mayor indica resta. Veamos esta pregunta. ¿Qué pasaría? Y nos dan esos números romanos. ¿Qué pasaría si los números se forman por composición? Entonces veamos qué ocurre. Aquí, ¿quién de los dos está primero?
primero está la X. ¿La X qué número representa? La X es 10. ¿Y la V qué número representa? Es 5. Entonces, ¿cuál de los dos va primero? Siempre el mayor. Entonces iría el 10. Como el mayor está primero, entonces se tiene que hacer una suma. 10 más, y en este caso la V, que la V significa o representa el 5. Entonces sería 10 más 5. Quiere decir que el número que se está formando sería el número 15. Va, perfecto. Entonces la X con la V forman el número 15. Veamos qué tal si está al revés. La V con la X. Entonces siempre son los mismos dos números, solo que están al revés. Entonces la X va primero, que sería el 10. Pero ahora sería una resta. Le vamos a restar la V y la V es 5. 10 menos 5, ¿cuánto es? Es 5. Ah, ¿quiere decir entonces que este número representa el 5? Pues no, realmente no. Esa V no representa el 5. Quiere decir entonces que este número romano no existe, porque para el 5 ya tenemos una representación. Recuerden que para el 5 el número que lo representa es simplemente la V. Entonces de los dos números que acabamos de explicar, el único que existe es el 15. Este que tachamos no existe, porque ya tenemos un número que representa la V. Y es justamente lo que dice acá, mire. La segunda representación no es correcta, Vx, pues ya existe un símbolo para representar el número 5. Ahora ustedes tendrían que resolver los ejercicios de la página número 43. Acá tienen que escribir el número natural que corresponde a cada número romano. En la clase anterior se les dio una tabla donde están los números principales. La tabla aparece en la página 42. Yo voy a retroceder acá solo para que la vean. Es esta tablita que se dio en la lección anterior. Esta va a ser la clave para que ustedes puedan construir esos números romanos. Esa misma van a utilizar. Solamente unos principios acá fundamentales. En la conclusión acá está lo que les acabo de explicar. Y luego, estos principios son fundamentales. Miren, el símbolo I, que es el 1, únicamente puede estar antes del 5 y del 10. Eso significa. La I solo puede estar, o el 1, solo puede estar antes del 5 o del 10. Eso significa. El símbolo X, que representa el 10, solo puede estar antes de la L y la C. La L, recuerden que es 50 y la C es 100. Entonces la X solo se podría escribir antes de 50 o de 100. Eso es lo que dice. Y el símbolo C, donde C representa 100, únicamente puede ir antes de la D o de la M. La D es 500 y la M es 1000. La idea es que usted vaya repasando esa tablita para que pueda ir aprendiendo a construir esos números. Acá está lo que tiene que hacer, usted los construye y en el segundo ejercicio les está preguntando si las representaciones son correctas. Entonces hagan exactamente lo mismo que yo acabo de hacer aquí cuando hicimos esta operación de la Vx para darnos cuenta que no era un número romano. Lo mismo va a hacer usted. Compruebe si estos números realmente existen o no, si esas representaciones son correctas. Bendiciones.